el sábado que viene. Siguen las escuelas normales, el campo de entrenamiento y todas las actividades que tenemos en nuestra escuela. Así que le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 8 y nuestro tema de hoy, Jesús calma la tempestad. Mateo capítulo 8 y nuestro tema de hoy, Jesús calma la tempestad. En este caso, la tormenta era literal, pero ¿cuántas veces nosotros también sentimos que estamos pasando por diferentes tormentas que parece que hunden nuestra barca llamada vida? Enfermedades, falta de dinero, decepciones, soledad, tristeza, cuántas cosas que se convierten en nosotros como tormentas en nuestra vida. En el capítulo 8 de Mateo nos relata acerca de la tempestad que Jesús puede calmar. Esa tempestad verdadera que ellos tuvieron que vivir ahí en el mar. Pero Él puede también calmar esas tempestades que llegan a nuestra vida. No sé qué tempestad estés viviendo tú en este momento. Tal vez para ti esa tempestad brava, dura, es la enfermedad de un pariente, es tu enfermedad, es tal vez la falta de empleo. No sé cuál sea la tempestad que tú estés viviendo en este momento y que tal vez piensas que ya no hay solución. Muchos de nosotros, así seamos cristianos, sentimos momentos de dificultad en nuestra vida. Las tormentas en nuestra vida entonces no son solo propias de alguien que no sea cristiano. Muchas veces nosotros creemos que las tempestades, las dificultades, las enfermedades, los sufrimientos son propios de personas que no conocen a Cristo, pero no son de personas que no conocen a Cristo. También nosotros, conocedores de Cristo, podemos vivir tempestades. Los discípulos habían tomado la decisión de seguir a Jesús y a pesar de eso tuvieron que vivir su propia tempestad. Miremos ahí en el versículo 23 del capítulo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús iba al mar e iba en la barca, decidieron seguirlo, dejar todo e ir tras de él. Los discípulos tuvieron que experimentar una tormenta muy fuerte estando Jesús en la barca. Ahí en el versículo 24, ¿qué dice? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos no estaban alejados de Jesús, no habían tomado la decisión de irse a otro lado, estaban con Jesús. Y a pesar de que Jesús estaba en su barca, tuvieron que experimentar una fuerte tormenta que empezó a atormentarlos. Por lo tanto, no solamente las personas que no conocen de Jesús son las que experimentan tormentas en su vida. ¿Cuántos de nosotros hablamos hasta de manera equivocada? Y cuando alguien no es conocedor de Jesús y está mal, está enfermo, está pasando por alguna dificultad, nosotros ¿qué le decimos? Si ve, eso es por no buscar de Jesús. Como si los que buscáramos de Jesús nunca nos enfermáramos, ni nunca tuviéramos problemas. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien está pasando alguna dificultad le decimos es que eso es por no congregarse? Por eso es que le está yendo mal. Y con eso lo único que hacemos es que esa persona crea que Dios es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador. Nosotros vivimos es las propias consecuencias de nuestros actos. Porque ¿quién de los que está aquí y que yo sé que son muy buenos cristianos, oran, ayunan, se congregan,
¿Cuántos de los que está aquí nunca se ha enfermado? ¿Quién de los que está aquí nunca ha tenido problemas, dificultades? Y se congrega y busca de Dios. Por lo tanto, las tormentas no son solo propias de las personas que no buscan de Dios. Aún buscando de Dios, podemos experimentar tormentas en nuestra vida. Los discípulos habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Es más, Jesús, ¿dónde estaba cuando sucedió la tormenta? ¿En la barca? Estaban con Jesús, estaban con los discípulos, y a pesar de eso, los discípulos tuvieron que experimentar esa fuerte tormenta. ¿Cómo se calma una tempestad o una tormenta? Es lo que vamos a mirar. ¿Cómo lograron los discípulos calmar y cómo logró Jesús calmar esa tempestad? ¿Cómo se calma una tempestad? Todos estamos viviendo y de alguna manera, si no estás viviendo una tempestad, la has vivido. Y si no la has vivido ni no la estás viviendo, prepárate, porque un día la vas a vivir. Todos tenemos que experimentar momentos de dificultad en nuestra vida. ¿Cómo se calma una tempestad? Primero, teniendo fe. Solamente Jesucristo es el que puede transformar nuestra vida, calmar esa tempestad que hay en nuestra vida. Ahí en el versículo 26, la parte B, ¿qué nos dice? 26b. Él les dijo, leámoslo todo y ahí escogemos la parte B. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres? ¿Qué le dice ahí? De poca fe. El reclamo de Jesús, ¿cuál fue? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Significa entonces que si ellos no hubieran tenido poca fe, hubieran podido calmar esa tempestad. Pero ellos empezaron a angustiarse, a desesperarse, a gritar, a llamar, a moverlo a Jesús. Y cuando ellos despiertan a Jesús, que estaba dormido, Jesús no les dice, qué bien que hicieron en despertarme. Yo soy experto en calmar tormentas. ¿Cuál fue el regaño? ¿Pero qué les pasa, hombres de poca fe? Porque si ellos hubieran tenido la fe necesaria, la fe suficiente, no hubieran tenido que gritar y despertar a Jesús. Su fe hubiera sido suficiente para que eso se calmara. Si yo quiero salir entonces de esa tempestad, si quiero salir de ese problema, de esa dificultad en la que estoy, lo primero que debo tener que es fe. Creer que para Jesucristo no hay nada imposible. Tal vez los médicos pueden decirte que esa enfermedad ya no tiene cura. Eso sí que es una gran tempestad, ¿cierto? Pero si tenemos fe, podemos estar convencidos de que esa tempestad puede pasar. Los médicos pueden decir que ya no hay solución, pero Dios dice sí la hay. Amén. Fe es lo que se necesita para salir de esa tempestad. Segundo, manteniendo la calma. A pesar de que era una tempestad fuerte y que dice que ya estaba tratando de hundir esa barca, Jesús estaba durmiendo. Ahí en el versículo 24, la parte final, ¿qué nos dice? Pero él dormía. ¿Cómo estaba Jesús en esa barca? Durmiendo. Parece que las grandes olas y el movimiento de la barca, ¿qué hacían con él? Lo arrullaban. Y él estaba dormido. Parece que esas olas y ese mover a Jesús no lo molestaba. Él estaba durmiendo, él estaba tranquilo. Y la tormenta estaba ahí. Él mantenía la calma. Una persona desesperada solo ve problemas. Una persona desesperada no ve soluciones. Esa es la gran diferencia entre una persona que mantiene la calma y una persona desesperada. Una persona que mantiene la calma, así como ve los problemas, también ve las soluciones. Una persona desesperada solo ve problemas. Y es más, solo termina matándose. El desespero lo lleva a eso.
Cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor y la gente sale corriendo desesperada, ¿qué es lo que más causa accidentes y muertes? ¿El temblor como tal? No. La desesperación de aquella persona que sale corriendo y no ve por dónde y termina accidentándose y termina causándole la muerte. ¿Qué debo mantener entonces cuando estamos pasando por un momento de dificultad, cuando hay tormentas fuertes en nuestra vida? La calma. Jesús estaba calmado, Jesús sabía lo que pasaba. Él estaba durmiendo en medio de ¿qué? De la tormenta. En el mundo hay un adagio que dice, después de toda tormenta, viene la calma. Jesús es todo lo contrario, ¿sí lo mira? Jesús no dice, después de la tormenta viene la calma. Jesús dice, en medio de la tormenta, yo tengo calma, que es diferente. En medio de la tormenta, yo tengo paz. Amén. En el mundo nosotros tenemos que esperar que acabe la tormenta para esperar tiempos de paz. Y por eso el adagio, después de toda tormenta viene la paz, pero la calma. Con Jesús no. Jesús estaba durmiendo porque ya había terminado la tormenta. No, él estaba durmiendo en la tormenta. Jesús nos da a nosotros paz en medio de la tormenta. Nos da calma en medio de la tormenta. En esa dificultad, donde otros están a punto de suicidarse, tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, mantenemos la paz. Y por eso es que a muchos nos dicen, ese parece loco, con esos problemas, con esas dificultades, con esa necesidad, y está tranquilo. No tiene ni para comer y está tranquilo. Se acuesta con una aguapanera y un pan y está más gordo y cachetón. ¿Qué le da esa gordura? La tranquilidad. Y hay otros que tienen la nevera repleta, pavo, pollo y de todo, y cada vez más flaco. ¿Por qué? Tiene la nevera llena, pero ¿qué es lo que no tiene? Paz. Tiene la nevera llena, pero no tiene paz. Tal vez tú y yo podemos tener esa nevera vacía, que las cucarachas hacen huelga, pero tenemos ¿qué? Paz, tranquilidad. Y eso es lo que hace que vivamos bien. Jesús no nos promete paz después de que se acabe la tormenta. Jesús nos promete paz en medio de la tormenta para poder ver la solución, para no desesperarnos. Tercero, no temiendo a la crisis. Los temores es lo que hacen que las crisis se agranden. Los temores es lo que no nos hace pensar en un momento de dificultad, no temiendo a las crisis. Versículo 26, la primera parte que dice ahí. Él les dijo, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué teméis? No les dijo por qué tienen miedo, porque el miedo y el temor son dos cosas diferentes. Él le dijo, ¿por qué temen? Los temores son infundados, no son reales, son infundados. A veces nosotros le tememos a algunos animales que no nos pueden hacer daño. Hay gente que le teme a las mariposas y la mariposa no le puede hacer daño. Le tememos a los ratones y los ratones no nos pueden hacer daño. Les tememos a las cucarachas y no nos pueden hacer daño. Los temores son infundados. Por eso él le dice, ¿por qué temes? Si sabes que esa tormenta no te puede hacer daño. ¿Por qué temes si eso que estás viviendo y si tienes fe no te puede acabar, pero nos atormenta y nos hace vivir mal? Quien le teme a alguno de esos animalitos que acabé de citar y se le presenta a uno ahí en su cuarto y no la encuentra y ya es de noche y tiene que dormir, ¿puede dormir? No puede dormir.
No, ese animalito, esa cucaracha no lo va a matar, no le va a hacer nada, pero como no la encontró y no la pudo sacar de la habitación, ya le dañó la noche y no puede dormir. Y ese animal no le va a hacer nada grave, pero le teme. Los temores son infundados, pero nos hacen daño. Por eso el regaño de Jesús, ¿cuál es? ¿Por qué temen a la tormenta? Jesús no le temía a la tormenta, por eso ¿cómo estaba él? Durmiendo. Él estaba cómodo. Cuando un niño, un bebé, está en su cuna y no puede dormir, ¿qué hacemos con esa cuna? La mecemos y el niño se arrulla. En la tormenta, para Jesús, ¿cómo estaba? Meciéndose. Y eso lo hacía dormir más, porque no temía. El día en que tú y yo dejemos de temerle a no a las cucarachas, sino a las tormentas, y si esa cucaracha es tu tormenta, pues debes dejarle de temer, porque de esa manera vas a dormir ¿cómo? Tranquilo, tranquila, vas a vivir bien. ¿Qué es lo que hace que no tengamos calma o en esa tempestad no se calme? Los temores. La única forma de no temerle a las tormentas es viéndolas como algo natural. Para Jesucristo los problemas son algo que suceden todos los días. Miremos ahí en Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras estemos en este mundo, ¿qué es lo que dice que tendremos? Aflicciones. Debemos entender que los problemas, las tempestades son normales. En un mar, ¿será que es raro que haya una tempestad? En el mar son normales las tempestades, las tormentas. Debemos entender que mientras estemos en este mundo habrá problemas, habrá dificultades. Y eso hace que para nosotros sea algo normal. La única forma de ver las tormentas como algo natural es si entendemos que lo mismo que nos sucede a nosotros les está sucediendo a muchos otros. El problema es cuando nosotros nos hacemos las víctimas. Cuando nosotros nos hacemos las víctimas, entonces pensamos que a nadie más le está pasando. ¿Y por qué a mí? Y si nosotros le decimos a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Dios, ¿qué nos puede decir? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué? ¿Qué diferencia tienes tú a los demás? Porque a veces nosotros cuando estamos pasando por algún momento decimos, ¿y por qué a mí? Cuando yo le digo ¿por qué a mí? Le estoy diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Podría haber sido Él. Y Él nos dice, ¿y por qué Él? ¿Y por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? Primera de Pedro 5:9, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en quién? ¿Qué dice ahí? En vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Manténganse firmes, sabiendo que esos problemas que ustedes están viviendo, también lo están viviendo ¿quién? Todos sus hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único, tú no eres la única. Pero a veces nosotros pensamos que somos los únicos. Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Qué cosa te está pasando? No sé. Pero sí sé que no eres el único. No eres la única. Ahora, eso no es simplemente para consolarnos. Es para entender que todos
podemos pasar momentos de dificultad. Solamente podemos superarlos a través de ¿quién? De Jesús. Si mantenemos nuestra fe firme en Él. ¿Cuántos habían en esa barca? Muchos. ¿Cuántos de ellos no estaban sintiendo esa tormenta? ¿Todos? En esa barca, ¿quién estaba durmiendo? Jesús. Era el único que no estaba sintiendo la tormenta. Todos tuvieron que pasarla, pero Él mantenía la calma, mantenía la fe, Él estaba seguro de que eso iba a pasar. Y por eso Él estaba tranquilo. Todos podemos pasar problemas, pero ¿quién puede vivir en paz en medio de esa tormenta? ¿Quién puede desarrollar esa fe y decir, Señor, yo sé que esto pasará? Señor, yo sé que no soy el único y por lo tanto, así como muchos están sufriendo también por lo que yo estoy sufriendo. La diferencia es que yo confío en ti, yo sé que esto tiene un propósito. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, los hijos de Dios, ¿es para quién? ¿Para qué? ¿Para bien? Algo bueno saldrá de eso. Uno puede decir, bueno, y de esa enfermedad, ¿qué cosa buena puede salir? Ah, bueno, que nos unamos más como pareja, que nos unamos más como familia, que nos unamos más con Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de una tempestad para unirnos a Dios? Para acercarnos a Dios. ¿Cuántos hogares necesitan una tempestad para ahora amarse ya de manera verdadera? Cuando el uno pensaba que iba a perder al otro, entonces ahora se desarrolla un fuerte amor entre los dos. ¿Esa tempestad sirvió para qué entonces? ¿Para algo bueno? Si yo estoy con Jesús, lo malo que sucede en nuestra vida lo podemos utilizar para algo bueno. Pero si no estamos con Jesús, así las cosas no sean tan fuertes, esas tempestades no sean tan fuertes, terminan hundiendo la barca. Tu barca y mi barca, ¿qué es? Nuestra vida, tu hogar, tu familia, tu empresa. No sé cuál sea tu barca, pero esa barca no se va a hundir, no importa cuántas tormentas pasen, si estamos firmes con Jesús. Porque es Él quien nos da esa paz, nos quita esa intranquilidad, nos quita esa ansiedad y nos hace dormir en paz, nos hace descansar. Cuarto, creyendo que los sufrimientos son pasajeros. Todo sufrimiento es pasajero, toda tormenta tiene que pasar. Por muy oscura que parezca la noche, siempre habrá un nuevo amanecer. Pero nada es eterno. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas, ¿qué dice ahí? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nos afirma, nos fortalece y nos establece, cuando haya pasado ese corto tiempo de sufrimiento. Pero tranquilos, que esa tormenta pronto va a pasar. Solamente muchas de esas tormentas es para ver de qué estamos hechos. Muchas tormentas es simplemente para ver qué hay verdaderamente en nuestro corazón. Porque cuando las cosas nos salen bien, cuando nosotros estamos sanos, cuando en nuestra familia nadie se enferma, cuando el dinero nos sobra, ¿cómo estamos con Dios? Bien. Ay, es que Dios es tan bueno. Ay, es que yo como amo a Dios. Ay, es que yo sí soy un cristiano. Aleluya, Cristo vive y no se cambia por nadie. Remolinea hasta las adoraciones. Pero en el momento en que las cosas le salen mal, entonces, ¿qué pasa con su relación con Dios? Ahí es cuando muchos pelan el cobre. Y ahí es cuando muchos se alejan de Dios. Y es cuando muchos ya no remolinean. Sí, porque a veces nosotros decimos adorarle a Dios, pero parecemos estacas, como raíces. No nos movemos.
Hay gente que me dice, pastor, yo soy de la alabanza, qué bueno, pero yo antes de verlo aquí, yo lo conozco allá. Porque aquí es fácil cantar y alzar la mano, pero ahí es donde yo lo conozco. Personas que me dicen, yo soy de la alabanza, pero se mueve más una momia. Y dice alabanza. Y una momia le gana. Allí en el público, en la iglesia es que se conoce. Acá igual tiene que levantar la mano y decir, gloria a Dios, Cristo vive. Pero allá es donde se mira si en verdad es o no es. En los problemas, en las dificultades, donde nosotros establecemos en verdad si somos firmes y creemos en Dios. Sin las tempestades, difícilmente podríamos demostrarle a Dios que en verdad lo amamos. Porque muchos de nosotros decimos amarle a Dios cuando las cosas nos salen bien. Quinto, echando nuestra ansiedad en Jesús. Todos vamos a pasar por tormentas, otros ya las hemos vivido, tal vez las estés viviendo. Eso causa ansiedad en nosotros por ser seres humanos. Pero ¿sabes cómo salimos de esa tormenta? El día en que aprendamos a soltar esa ansiedad y entregársela ¿a quién? A Jesús, esa ansiedad. Miremos ahí en Primera de Pedro 5:7, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué dice ahí el versículo 7? Echando vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de vosotros. Echando, ¿qué dice ahí? ¿Sí dice ahí? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué dice ahí? ¿Que nosotros no tenemos ansiedad? Ahí dice, echando toda vuestra ansiedad. Significa que en algún momento puede llegar en nosotros esa ansiedad, esa desesperación, ese no saber qué hacer. Por eso él no, aquí no está negando en Pedro que nosotros no tengamos ansiedad. Por eso él dice, echa toda vuestra ansiedad en Cristo, que es el que puede librarte de esa ansiedad. Cuando nosotros tenemos un ser querido que está enfermo, cuando nosotros mismos nos enfermamos, cuando alguien se queda sin trabajo, cuando no tiene para comer, es natural que sienta ansiedad. Lo que no es natural es que se quede con esa ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer con esa ansiedad? Entregársela a Jesús a través de la oración, a través de buscar de él por la palabra. Cuando yo me alimento de la palabra, dejo de estar pensando en ese problema para estar pensando ¿en quién? En Dios. Esa ansiedad se aumenta y se incrementa en nosotros porque vivimos pensando ¿en quién? En el problema. Nos acostamos pensando ¿en quién? En el problema. Nos levantamos pensando en el problema. Y pasamos el día pensando en el problema. Pero cuando yo me arrodillo, me postro, busco de Dios en oración, cuando yo cojo la Biblia y me pongo a leer, a aprender de las cosas de Dios en su palabra, esos pensamientos que me traían ansiedad desaparecen, porque ahora en mi mente, ¿qué pensamientos los está ocupando? Pensamientos. Y entonces quita de mí toda ansiedad. Sexto, creyendo que Jesús nos da fuerzas para superar la tormenta. Jesucristo muchas veces no quita la tormenta de manera inmediata, pero sí nos da fuerzas para poderla soportar. Ahí en Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Filipenses 4:13. Un simple renglón ahí. ¿Qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo porque Él hace las cosas por mí. ¿Así dice ahí? ¿Qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. ¿Que me da qué? Fuerzas. No que me quita la carga, sino que me da fuerzas para poder. Hay cosas que en nuestra vida necesariamente tienen que pasar.
Solamente que Jesucristo nos da fuerzas para poder soportar. Y cuando hemos vivido esas tempestades, es que nosotros decimos, si no hubiera sido porque Dios me dio fuerzas, yo ya me hubiera acabado, ya me hubiera muerto también. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ese tipo de crisis, esos problemas, esas tempestades, y hemos salido adelante, pero porque Cristo nos ha dado fuerzas? Jesucristo no va a quitar muchos de los problemas que tenemos, pero sí nos va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me da fuerzas. Sin esas fuerzas, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Esa dificultad que estás pasando, posiblemente Dios no te la ha quitado todavía, porque de ella es necesario que aprendas. De toda dificultad, de toda tempestad, hay algo que aprendemos. De todos los problemas que nosotros podamos vivir, algo bueno podemos sacar. Algo podemos aprender de ello. Pregúntate en este momento, si estás pasando por algún problema, ¿qué cosas has aprendido? Si tú no buscas aprender de esa tempestad que estás viviendo, si tú no buscas aprender de ese problema que estás viviendo, ¿sabes cuál es el peligro? Que ese problema se va a alargar. A veces nosotros decimos, pero ¿cuándo va a pasar esa tormenta? ¿Cuándo irá a pasar? Cuando aprendas de ella. Porque si Dios quiere enseñarte algo a través de ese problema, y tú no quieres aprender, ¿cuándo terminará ese problema? Nunca. Y se alargará. Pasa como en el colegio. Si la profesora quiere que tú aprendas a escribir la letra A o quiere que aprendas a escribir mamá, ¿cuándo va a dejar de exigirte planas con la palabra mamá? Cuando aprendas. Porque mientras tú no aprendas a escribir mamá, la profesora no dejará de dejarte tareas de ese tipo. Y lo mismo pasa con Dios. Él quiere enseñarnos a través de eso que estamos viviendo, pero si nosotros no aprendemos, entonces es necesario que ese problema se alargue. Amén. Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Creyendo entonces que Jesús nos da fuerzas, creyendo que Jesús nos quita los problemas, no nos quita los problemas, pero sí nos ayuda a superarlos. Séptimo punto, creyendo que Jesús no nos quita los problemas, pero sí está con nosotros para ayudarnos a superarlos. Ahí en Isaías 43:2, ¿qué nos dice? Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Yo estaré contigo. Y nunca pasarás por los ríos, dice ahí. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahí que dice, yo no voy a permitir, hijo mío, que pases por el fuego. Así dice ahí en su Biblia. Dice, cuando pases por el fuego. ¿Significa qué? Que vamos a tener que pasar por el fuego. Cuando pases por el fuego, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Hay situaciones que se va a quitar, solamente que tenemos sí algo garantizado. ¿Qué es? Que Él estará con nosotros. Cuando es necesario y tú ya es la hora de llevar a tu hijo por primera vez al jardín, al preescolar. Muchas veces el niño, la niña no quiere ir. Y solo porque el niño no quiere ir, tú como papá le evitas ir entonces. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo máximo que puedes hacer en ese momento? Tomarlo de la mano y decirle, venga, mi hijo. ¿Y cuántos entran hasta adentro, el aula, el curso? Y se queda ahí hasta que se gradúe el niño. ¿Sí? ¿No? Va, lo deja. Muchas veces
quien más llora no es tanto el niño, sino la mamá, dejándolo ahí al niño. Pero no le evita, pero sí lo acompaña. Tiene que dejarlo, es necesario, porque si el papá le evita ese dolor de quedarse en la guardería, en el jardín, en el colegio, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ignorante toda la vida. Y como eso no es así, ¿qué es lo que hace la mamá? Lo acompaña. Por eso es que Jesucristo no nos quita los problemas, pero sí nos promete que está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos. Eso es lo que Él promete, pero no quitarnos los problemas. Por eso Él que mientras, cuando pases, ¿qué dice? Por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, yo estaré contigo. No nos promete evitarnos pasar por el fuego, pero sí nos promete que Él estará con nosotros. Octavo y último punto, no dándonos por derrotados. ¿Sabes cuál es el problema más grande? Cuando estamos pasando una tormenta, es que nos damos por derrotados. Es que creemos que ya no hay nada que hacer y entonces nos rendimos. Y siempre digo algo, el día en que un boxeador, antes de subir al ring, piense que va a perder, en vano sube, porque ya perdió. No nos demos por derrotados. En 2 Corintios 4:8, ¿qué nos dice? Segunda de Corintios 4:8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas, ¿qué dice ahí? No angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero ¿qué dice ahí? Pero no destruidos. Pablo dice, yo podré estar derribado, pero nunca destruido. Y muchos de nosotros cuando tenemos que pasar por tormentas, tal vez nos sentimos derribados, eso es verdad. Sentimos que hemos caído y parece que de esa ya no nos volvemos a levantar. Pero Pablo, ¿qué dice? Pero nunca te des por destruido, por acabado. No importa cuántas pruebas tú y yo tengamos que vivir, no importa cuántas dificultades tengamos que pasar, la clave ¿dónde está? No creas que ya estás destruido. Porque si tú ya te crees destruido, lastimosamente ya no hay nada que hacer. Ya te llega el desánimo, te enfermas, te mueres. Hay cuántas personas que estaban bien. ¿Y cuándo empieza la crisis en ellos? ¿Cuándo se empieza a enfermar? Cuando piensa que ya no hay solución. Cuando piensa que ya nada hay por hacer. En ese momento empieza el problema. ¿Cuántas personas con enfermedades graves, mientras no sabían que estaba enfermo de eso, cómo vivían? ¿Ven? Bien. En el momento en que le dan el diagnóstico, ahí es cuando empieza a sentirse mal. Porque ahora ya se cree derrotado. Porque ahora cree que ya no hay nada que hacer. Porque el médico le dijo que eso no tiene solución. Entonces, ¿cómo se siente? Derrotado. Pablo dice, podré estar caído, pero destruido, nunca. Es como tú y yo nos sentimos. Dios no nos evita las tormentas, pero sí nos ayuda para que las podamos soportar. Él nos lleva de su mano, Él nos protege. Calmar las tormentas de nuestra vida sin Jesucristo es imposible. Superar las tormentas con Jesucristo es difícil, pero no imposible. Esa es la diferencia. Vivir las tormentas sin Cristo, superarlas es imposible. Pero con Cristo es difícil, pero no imposible. Tormentas hay todos los días, pero con Jesucristo podemos vivir en paz en medio de ellas. Eso es lo que Él nos promete, que podamos vivir en paz en medio de esas tormentas.
No esperes a terminar la tormenta para vivir en paz, porque tras de esa tormenta, además de venir un tiempo de paz, después ¿qué llega? También otra tormenta. Siempre van a haber tormentas. Por lo tanto, si quieres vivir en paz, no esperes a que se acabe la tormenta. Busca de Jesús, confía en Él, mantén tu fe firme en Él, y entonces aprenderemos a vivir en paz en medio de la tormenta. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios por su bendición. Y vamos a pedirle que sea Él dándonos esa fuerza para poder vivir en paz en medio de esa tormenta.